En el siguiente video analizaremos algunos aspectos del libro De Noche Vienes de Elena Poniatowska, así como algunos aspectos de la vida de la autora y dos cuentos en específico. Este es un video para el Seminario de la Literatura y la Mujer en Hispanoamérica de la Universidad de Costa Rica. La autora que vamos a analizar nació en Francia en 1932, es periodista, escritora y profesora. Posee una amplia trayectoria literaria y ha tocado casi todos los géneros literarios, tales como la novela, el cuento, la poesía, el ensayo, las crónicas y también cuentos para niños y adaptaciones teatrales. Después de una formación inicial en lengua inglesa y castellana, en 1949 realizó sus estudios en Estados Unidos hasta regresar a México en 1953, época en la que empezó a trabajar en el periódico Excelsior, donde a través de una entrevista diaria retrató la realidad de su país en los años 50. En 1955 publicó su primera novela, Lilus Kikus, y en 1971 obtuvo el premio literario Javier Villaurrutia por La noche de Tlatelolco, aunque lo rechazó. Ella compagina su labor periodística con la literaria y en los 90 publica Todo México, Tinísima, Paseo de la Reforma, Todo empezó en domingo, Cartas de Álvaro Mutis a Elena Poniatowska, Las Soldaderas y Juan Soriano, Niño de Mil Años. Entre sus trabajos destacan las crónicas de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, el terremoto de 1985 en Ciudad de México o el conflicto de Chiapas en 1994. Ha sido profesora de literatura y periodismo en los institutos Kairos y Nacional de la Juventud de México, además del taller literario El Grupo, y fue socia fundadora de la Cineteca Nacional y de la editorial Siglo XXI. Son innumerables las publicaciones en las que ha participado, entre ellas Novedades, El Día, El Financiero, Tenios, Tabasco Hoy, La Jornada o El Nacional. Contribuyó con sus trabajos a la Revista Mexicana de Literatura, Estaciones, Upside, Artes de México, Revista de la Universidad de México, La Palabra y el Hombre, Punto X, Proceso, y las revistas FEM y Debate Feminista. Esta es información tomada de la página del Instituto Cervantes en 2015. Podemos realizar una relación con otras escritoras que hemos analizado anteriormente, ya que ella muestra en sus escritos una profunda preocupación social y el deseo de manifestar los males de su época. Además, se utiliza la ironía como recurso para tratar la situación de la mujer. En esta misma línea podemos mencionar a Gabriela Mistral, Victoria Ocampo y Yolanda Oriamuno, quienes también utilizan los ensayos y la publicación de artículos en revistas y periódicos para hacer denuncia social y manifestar diversas preocupaciones en torno a la realidad de su nación y su época. Cabe destacar que Gabriela Mistral, al igual que Poniatowska, es profesora y también realiza escritura a manera de crónica para realizar denuncia social. En cuanto al libro de Noche Vienes, Cassini expone que reúne 16 cuentos que desde distintos paradigmas de etnia, clase y género se muestran a hombres y mujeres moviéndose en un contexto hostil que obliga a vivir en soledad. Estos cuentos plantean la necesidad de revisar las formas de socialización impuestas, cuestionando la política y la moral dominantes en el México de los 70.
El planteo narrativo de la autora está relacionado con la posibilidad de que la literatura sirva para denunciar algunos constructos culturales tradicionales que mantienen situaciones de marginalidad en la sociedad mexicana. Poniatowska se niega a pensar que pueda existir una sola versión de lo real y trabaja con la convicción de que la realidad es una construcción lingüística, un dispositivo montado en torno al saber y al poder decir. Es necesario tener en cuenta también que tanto algunos críticos como la autora misma han dejado claro que la línea divisoria entre la realidad y la ficción es inestable, ambigua y finalmente indefinida. La narrativa de la autora se erige como una crítica a la mujer que ha recibido una identidad construida por los hombres y que además la preserva. Los cuentos juegan al ser un espejo invertido de los presupuestos del varón y del establecimiento de lo tradicional viciado en sus cimientos. Es decir, en los cuentos se coloca a la mujer en esta posición que es estereotipada del varón. Podemos ver a lo largo del libro que los cuentos no son clasificables, no responden a un patrón, no tienen un cuerpo, un argumento que le dé cuerpo a todo lo narrado, implican momentos de transición, no hay finales felices y sus personajes son contradictorios. Vamos a realizar un análisis en contraste de los cuentos La casita de Sololoy y de Nochevienes. Primero vamos a ver las características de ambos cuentos, así como algunas citas, y posteriormente vamos a hacer una asociación. Para empezar por el título del primer cuento, la palabra Sololoy implica algo bello y glamoroso, una clasificación que los mexicanos usan generalmente para referirse a los muñecos de peluche blandos, suaves y perfumados. Es decir, la casita de Sololoy es una casita de juego, una casita para niños. Para Cassini, Laura, la protagonista del cuento, se revela contra una situación de ama de casa y madre y asume por un momento algunas características estereotipadas del varón, tales como la violencia familiar, el abandono de la casa y la borrachera en el bar. Cabe mencionar brevemente que Laura tiene un conflicto con sus hijas, sale de su casa e influenciada por una amiga se va a emborrachar, como línea argumental del cuento. Cuando empieza la borrachera podemos encontrar la siguiente cita. En la barra, sin más, pidió un whisky igual al de Iberia. Que sed, sed, saliva, semen. Si su saliva ahora seca en su boca se volvería semen. Crearía, al igual que los hombres, al igual que Beto, quien por su solo falo y su semen de ostionería se sentía Tarzán. En este espacio que se crea al salir de la casa, ella se iguala al hombre, incluso se siente superior. De cierta manera, se empodera y toma decisiones de un espacio típicamente masculino. El desorden que implica la vida de Laura es una operación de inversión. Laura trata de poner las cosas al revés, buscando recuperar el espacio discursivo que se le niega por su condición de esposa y madre. Al volver de su salida masculina, regresa con la convicción de que debe airear su vida y dar vuelta a las cosas para generar un espacio propio. Cabe destacar que el desorden que se menciona es tanto de la vida de Laura como el desorden interno a la casa, como se menciona posteriormente. Laura como personaje es un personaje focalizador.
El narratario ve lo que ella ve y recorre los caminos que ella anda y desanda. Cuando regresa a la casa, se dice lo siguiente desde la focalización del personaje. Ninguno pareció prestarle atención. Laura entonces se dirigió a la recámara que nadie había hecho. Estas negaciones no solo niegan y totalizan, sino que afirman e individualizan al personaje. Laura es negada por su grupo familiar y en esa realidad ella es el elemento disonante, es decir, ella es la diferente, ella es la que no está calzando en ese espacio de desorden entre su esposo y los niños. Al llegar a la casa se encuentra con la siguiente situación. Como siempre, la puerta de la casa estaba emparejada y Laura tropezó con el triciclo de una de las niñas. Le parecieron muchos los juguetes esparcidos en la sala, muchos y muy grandes. Un campo de juguetes. De caminar entre ellos le llegarían al tobillo. Un olor a tocino invadía la estancia y desde la cocina vio los trastes apilados en el fregadero. Seguidamente ella trata de poner un poco de orden en su hogar y se cita lo siguiente. Mañana habría que airear los colchones, acomodar los zapatos, guantes de fútbol, tenis, botas de hule, sandalias, hacer una lista. El miércoles limpiaría los roperos. Solo limpiar los trasteros de la cocina le llevaría un día entero. Ella sale del espacio que le es designado como mujer, fantasea con hombres, se emborracha, quiere una vida de glamour, pero al final al volver a casa tiene que hacerse cargo de los juguetes, del desorden y de pensar en la limpieza. Por tanto, no le es posible escapar del espacio femenino que le es destinado más que por unos breves momentos en su mente. En el siguiente cuento, De noche vienes, nuestra protagonista es Esmeralda. Ella, desde una aparente sumisión, cuestiona el orden sociojurídico existente y promueve otros valores como la libertad, la independencia, a través de la subversión. Ella es increpada por el juez que está llevando su caso, quien le dice lo siguiente, o entre ellos se da el siguiente diálogo. Gentes como usted minan nuestra sociedad en su base, destruyen el núcleo familiar, son una lacra social, que no se da cuenta de todo el mal que ha hecho con su conducta irresponsable. ¿Mal a quién? Chilló Esmeralda. A los hombres que engaña, a sí misma, a la sociedad, a los principios de la Revolución Mexicana. ¿Por qué los días compartidos son días felices, armoniosos, que a nadie dañen? ¿Y el engaño? ¿Cuál engaño? Una cosa es no decir y otra engañar. Recordemos que en este cuento Esmeralda es increpada por tener 5 esposos. La actitud de Esmeralda implica un revertimiento del orden social, ya que a ella se le cuestiona duramente por tener una relación con varios hombres, mientras que se sabe que a ningún hombre se le cuestiona por tener varias mujeres. Esto se refleja en la siguiente cita, donde el juez se dirige a su asistente. ¿Se ha encontrado usted de García con algún caso semejante a lo largo de su vida? No, licenciado. Bueno, no en una mujer, porque en hombres. La actitud de Esmeralda pasa por coqueta e infantil, mientras que a la vez refleja el cambio del orden social. Es encontrada culpable y encarcelada, pero esto no tiene por qué llevar un cambio de su actitud. Por el contrario, los hombres que quieren verla tienen que organizarse para visitarla. Y es hacia el final del cuento que se nota entonces la ironía y el humor de la autora al no dar un cambio a la situación. En ambos cuentos y en general a lo largo del cuentario, las mujeres están en una situación de marginalidad que les impide resolver los conflictos con los que se enfrentan.
Su lucha por encontrar una salida al caos no llega a instancias de emancipación definitorias, pero su acción genera al menos un quiebre en el orden de sumisión al que están condenadas. Todas, de una u otra manera, desestabilizan los esquemas rígidos de la sociedad patriarcal. Para concluir, cabe mencionar que tanto Laura en La casita de Sololoy como Esmeralda en De Noche Vienes se presentan como personajes que están fuera del orden social, que intentan construir una realidad a su conveniencia, pero que se ven limitadas por su condición de mujer. Por medio de la ironía y el humor, Poniatowska crea en ambos cuentos estas situaciones en las que la mujer, aunque parezca oponerse a la sociedad, queda limitada dentro de ella misma. Laura es condenada al hogar, a realizar tareas que no quiere realizar, a un estilo de vida que no es con el que ella sueña. Y Esmeralda es condenada a la cárcel por bigamia. Nuestras referencias son Silvia Cassini en el artículo El género sexual y la subversión en De Noche Vienes y el libro de Elena Poniatowska de Noche Vienes. Muchas gracias por su atención.